Red de Comunicación y Cultura de Suba. Expresiones artísticas y culturales. Juntos, construyendo nuevas audiencias, nuevos escenarios y contribuyendo a la reactivación económica. Hola, buen día, mi nombre es John Walter Celi Hernández, soy el creador de JW Bill Models. Esta idea nació en el año 91 aproximadamente, cuando pues por razones de la vida me surgió la idea de hacer un bus. Los hacía en ese tiempo, pues tenía aproximadamente unos 8 años, los hacía en cartón de carpeta, de archivo, era algo muy básico. Una tía y también pues las ideas me fueron dando para poder ir evolucionando los modelos. Mi nombre es Nora Cepeda, soy parte de la mesa local de artistas plásticos y visuales de Suba, soy esposa de John Walter Celi Hernández. Cuando yo lo conocí a él, la verdad no me imaginaba el talento que tenía, porque cuando yo lo conocí a él era conductor de ruta de servicio especial de turismo. Cuando lo conocí, bueno, fue cuando ya al tiempo de ser novios que me mostró una maqueta de las que hacía, que incluso en ese entonces no las estaba haciendo por el tema laboral. Pues la maqueta que él me mostró incluso la tenía debajo de la cama y a mí me pareció pues increíble ver el detalle que tenía, y a pesar de que era una maqueta que había hecho ya hace muchos años atrás, se veía muy interesante y único ese trabajo. En alguna ocasión, en el terminal de transportes de Bogotá, estaba exhibido una maqueta muy sencilla de un bus de berlinas, cuando empezaron los buses con baño. De Navidad le pedía al niño Dios el bus de berlinas, obvio nunca llegaba. Cuando íbamos a comprar los pasajes, veía el bucecito allá, digamos como en exhibición, pero le faltaban espejos, le faltaban detalles, era muy básico. Cuando empecé a hacer las maquetas en esa época, yo decía, pues quiero hacer uno mejor como el que está exhibido. Poco a poco fue como dándose la oportunidad de ir evolucionando los modelos. Ya en el año 97, 98 aproximadamente, empecé ya a venderlos, porque pues siempre me han encantado los buses. O sea, nací con esta pasión. Nací con estos, pues nací con el don y nací con el amor a los carros, a los buses más que todo. Siempre veía los buses de carretera y me encantaban, me fascinan. Cuando montábamos en los buses, que eran viajes de 16 horas hasta Cúcuta en esa época, también mi papá influyó en ello, porque si no era en un bus bonito, no nos íbamos. Entonces ya cuando llegaba un bus bonito a la rampa en el terminal, ya nos íbamos, que la mayoría de veces, por no decir siempre, era en Copetrán. Hasta que no era un bus bonito no nos íbamos. Cuando de pequeño de pronto me ponía de mal genio, nos poníamos de mal genio porque no nos íbamos y nos teníamos que ir a Cúcuta. Hoy en día le doy muchas gracias a mi papá por haberme inculcado eso. Él me inculcó el amor por esto, por un carro bonito. Ya poco a poco fue naciendo el amor por los fierros, por las latas. Cuando ya los empecé a hacer ya a escala, con medidas reales, pasar un modelo a escala, fue mucho mejor. Ya poder dejar algo más perfecto, darle proporción a un modelo, fue la locura, fue algo sin palabras. En alguna ocasión en Centro Suba, cuando existía Foto Japón, cuando no había Transmilenio, a las 6:30 de la tarde, todos los días bajaba un bus de La Victoria, bajaba a Gaitana, a Cafán de Suba en esa época, un ejecutivo, una olímpica, carrocerías olímpica. Me subí, vi el bus y empecé a hacerle cacería, digámoslo así, y me pude subir en el bus, salí con una maqueta de las que hacía, hablé con el conductor, y pues ya la idea era para hacerlo para mí. Ya en el paradero, ya cuando empecé a entrar en el gremio, otro conductor me encargó el bus que él manejaba. Ahí fue mi primer venta. Curiosamente el bus por el que iba, que inicialmente era el Cochebala, lo vendí como de quinto, más o menos de quinto, esta fue la sexta venta. Fue también uno de los conductores
Me empecé a meter ya en ese gremio, me encantó, me encanta. La investigación la logré gracias a ellos porque ellos mismos veían el detalle que yo tenía de, por ejemplo, los emblemitas, las cositas pequeñas, les gustaba mucho. En esa época los hacían cartón paja, no eran tan perfectos como ahora que están las curvas, no se notan uniones, en esa época se notaban uniones, pues el proceso era un poco más simple, pero igual ellos veían que el carro tenía su detalle. Ya empezaba a irme con ellos a acompañarlos al recorrido, a la Victoria, a talleres cuando se varaba el bus, me encantaba irme a un taller a mirar, preguntar. Algunos mecánicos se ponían de mal genio porque preguntaba mucho, pero igual allá yo me metía, resultaba más engrasado que el mecánico. Todo ese proceso ya empezaba yo a pensar, ¿y qué pasa si le hago el chasis? ¿Qué pasa si le hago el motor? ¿Qué pasa si le hago las cámaras del freno? La transmisión, el cardan, todo el detalle que ellos traen. ¿Qué veo o qué vi en ese gremio? Muy unidos, muy unidos. A pesar que el popular enganche, cuando un carro alcanzaba al otro y le estaba quitando la guerra del centavo, la popular guerra del centavo que llaman. A pesar que se cerraran, se trataran mal. No he dicho, la Fórmula 1 quedaba en pañales al lado de la Troncal Caracas, carrera décima de los ejecutivos, pero llegaban al paradero, se insultaban, se trataban mal, se me quiebra la voz, con un tinto, una gaseosa, volvían a ser amigos. Podía uno ir a estar haciendo ruta y no sé, digamos en la avenida Suba, el carro estaba parado un momento, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Le botaba la herramienta, desvárese. Ya si se desbaraba le entregaba su herramienta. En esa época no había pico y placa, se trabajaba de domingo a domingo, 4 de la mañana, 11, 12 de la noche. Eran jornadas extenuantes, pero lo valía. Las primeras rutas que yo recuerdo cuando llegamos a Suba, la Ucolbus, la Unión Colombiana de Buses, que esa empresa era de la Victoria, pues ya después se trasladaron al Perdomo, pero esa ruta, y la ruta, la E74, esa era o es la ruta de mis amores, porque en esa ruta fue donde, en esa ruta y en esos buses fue que, digamos, yo despegué en la E74 para la Victoria. E74 Villa del Cerro de la Victoria, carrera 11.360, Ortúa San Isidro, decía la tabla, subiendo. Fue lo máximo. Rutas de acá de Suba por la Caracas, la 318 para San Jorge, la 138 de la Malboro, como era conocida popularmente, la Cotranspensilvania, porque eran buses blancos y acá de la cola hacia adelante era rojo, entonces la Malboro por las cajetillas de cigarrillos, le llamaban la Malboro, así fueran ejecutivos, era la Malboro. Entonces la Malboro para el Olarte Villa del Río 138 por Unicentro, la tabla negra con letras fosforescentes verdes con naranja, lo que no volveremos a ver en Bogotá. Lo mejor del transporte, 72, 73 años de transporte tradicional que tuvo Bogotá, que el 11 de diciembre de este año, 2021, murió. En ese sitio donde queda actualmente el CAI de Gaitana, ahí era el paradero de los buses de la vecinal de Suba, de la Unión Comercial de Transportes, que haciendo memoria empezaron donde hoy en día es la plaza fundacional de Suba, a 2 cuadras quedaban los 2 paraderos de la Unión Comercial y de la vecinal de Suba. Recuerdo que en la 100 con Suba demorábamos, yo creo que unos 20, 30 minutos esperando transporte para Lijacá o Herbenal, porque casualmente solo pasaban para Barrancas. Mi hermana en su lenguaje ella decía, esos cochinos buses no pasan para Lijacá. Yo decía, pero sí, ¿por qué tan injusto? Ya cuando me metí acá en el gremio, cuando uno sabe pues que las rutas para donde más haya gente. Cuando íbamos a San Victorino también conocí rutas, más buses. Ya volviendo, cuando ya empecé que entré al paradero, al gremio, aprendí a cobrar, aprendí a defender el bus. Cuando en esa época se subían los gamincitos, rayar las sillas, a robarse un cojín, aprendí sí, a defender un bus, a defender lo que le da a uno la comida. Aparte que me los empezaron ya a comprar, las ganancias de eso las destinaba para comprar material para hacer carritos para mí.
O sea, ya empecé como a hacerlos, pero ya el tiempo a veces no me daba porque terminaba un bus, me iba para el paradero a entregarlo, se enamoraban de ese, uy, hágame el mío, hágame el mío. En esa época, ¿qué hacía yo? Compré un cuaderno, un efero y empecé a hacer. Si no tenía las medidas del carro, pues tomé medidas. Igual, lo confieso, me retrasaba porque quería. Porque de pronto mientras pagaba turno el bus en el paradero, que eran aproximadamente 30, 40 minutos quieto en el paradero, en esos 30 minutos alcanzaba a dibujar el bus, los colores, los detalles, todo. Pero yo quemaba tiempo para poderme ir a la victoria, para poder acompañarlos, para poder cobrar, poder hablar con ellos, compartir, saber que simplemente no era un chofer, sino también era un ser humano. Y hablar cosas. ¿Qué es lo que quiero llegar a futuro? Hacer los buses que más pueda. Obvio pues venderlos porque de esto vivimos, de esto mi familia y yo vivimos de esto. Que no se pierda esa memoria, seguir inculcándole a las nuevas generaciones lo que tuvo Bogotá en transporte, que no se pierda la memoria del transporte, que no se pierda la esencia de lo que fue el transporte. La experiencia acompañándolo en todo este proceso ha sido muy gratificante porque hemos avanzado como personas, como familia. Hemos crecido mucho en cuanto a lo personal y a lo familiar. Y pues realmente estoy orgullosa de lo que hace y estoy orgullosa de lo que ha logrado. Este proceso es artístico, pues el nivel de detalle que tiene es impresionante. Yo vivo con él y todos los días veo cómo trabaja y todos los días me sorprendo de cómo puede crear con un pedacito de cartón, puede simular una silla, puede simular una batería, todo así muy pequeñito, muy perfecto. O sea, para mí el trabajo de él es perfecto. Para cerrar la entrevista, pueden adquirir mis modelos, pueden venir al taller, verle el proceso, cómo está quedando, cómo va el modelo. Y no dejar perder esto, que la gente a la que nos apasiona, a los que nos encanta esto, esta pasión de los buses, no dejarla morir, mantenerla por siempre, si es el caso. Soy un hombre bucetero que recorro la ciudad, trabajando con el mero, con honor me gano el pan. Soy un duro en el volante, soy un gran profesional, y por eso mi buceta repleta siempre ha de andar, y por eso mi buceta repleta. Red de Comunicación y Cultura de Suba. Expresiones artísticas y culturales. Juntos, construyendo nuevas audiencias, nuevos escenarios y contribuyendo a la reactivación económica.